Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado Marco Antonio Casillas Cortés. Soy licenciado en Derecho y tengo una maestría en Ética y Derechos Humanos que está en proceso de titulación, y en este momento estoy estudiando la maestría en Política y Gestión Pública. En este trabajo les voy a hablar acerca de la transparencia y la rendición de cuentas. Vamos a tomar diversos puntos como son la importancia de la transparencia en la gobernanza, el acceso a la información y libertad de expresión, los mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia social, y la auditoría social y vigilancia social, y los desafíos y barreras para la transparencia. ¿Por qué es importante la transparencia en la gobernanza? La transparencia en la gobernanza es fundamental porque fomenta la confianza en las instituciones, combate la corrupción al exponer las acciones públicas, promueve la participación ciudadana y fortalece la rendición de cuentas. Al permitir que los ciudadanos supervisen las decisiones públicas y el uso de los recursos públicos, permitiendo hacer que la información gubernamental sea clara, confiable y accesible, creando democracias más fuertes con una administración más eficiente y receptiva a las necesidades de la sociedad. La transparencia y la rendición de cuentas pueden contribuir a una buena gobernanza. La transparencia y el acceso a la información son elementos sustanciales para la democracia como forma de gobierno y para el inicio de la rendición de cuentas, en la cual se puede acceder libremente a la información pública gubernamental. La transparencia es un instrumento a través del cual el gobierno democrático brindará elementos a los electores para que puedan evaluar la actuación de los gobernantes, además de contribuir a una mayor rendición de cuentas de los gobernantes y ejercer un control del poder público, y por ende el fortalecimiento de la autoridad para generar confianza. Además puede ser útil al gobierno al ayudarle a detectar y corregir errores de sus acciones públicas. La transparencia da el derecho a que los ciudadanos estén informados de las decisiones que tomen sus gobernantes y de cómo utilizan los recursos públicos, dándoles la oportunidad de vigilar y supervisar el ejercicio del poder conforme a una ciudadanía bien y correctamente informada. Además, el acceso a la información puede ayudar a orientar las estrategias de cambio. La política de transparencia debe comprender la forma en que se produce, se distribuye y se utiliza la información dentro de la propia organización, asumiendo el carácter público de la información para construir procesos de decisión y acción, mediante un conjunto de valores éticos basados en la responsabilidad. Esta transparencia puede irse por dos rutas. Una difusión proactiva, que se refiere a un nivel mínimo de acceso a la información, y a la difusión responsiva, que va dirigido a dar respuesta a las demandas ciudadanas sobre información que normalmente no es difundida. Pero existe la transparencia opaca, que es la información que no refleja el desempeño de la institución, y la transparencia clara, que supone información confiable, accesible y precisa del desempeño institucional y de las responsables de los funcionarios públicos. Pero la transparencia por sí misma no garantiza la rendición de cuentas. La transparencia es una condición inicial de la rendición de cuentas, pero no es suficiente. La rendición de cuentas puede ser blanda cuando la responsabilidad y obligación de presentar información es acompañada de mecanismos para supervisar la actuación gubernamental, y la rendición de cuentas dura se refiere a la responsabilidad con la capacidad de aplicar sanciones conforme a la ley, pudiendo sancionar a los responsables de sus violaciones. Beneficios: es el fortalecimiento de la democracia, combate a la corrupción, mayor confianza pública, mejora en la rendición de cuentas, una administración pública más eficiente y que fomenta la participación ciudadana y el establecimiento de un Estado de Derecho más robusto. El acceso a la información y libertad de expresión es que la libertad de expresión y el acceso a la información son derechos fundamentales en México y a nivel internacional. La libertad de expresión permite a las personas buscar, recibir y difundir ideas e información, mientras que el acceso a la información pública garantiza el derecho a solicitar y obtener información en poder de las autoridades. El acceso a la información y la libertad de expresión son fundamentales para la democracia y para la participación ciudadana. El acceso a la información se refiere al derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y a conocer las decisiones y acciones del gobierno.
La libertad de expresión se refiere al derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones y pensamientos sin temor a represalias o censura. Se puede acceder mediante mecanismos como los siguientes, como son las plataformas de participación ciudadana, las leyes de transparencia, los medios de comunicación independientes, la educación y conciencia ciudadana, entre otras. Todos ellos basados en el fortalecimiento de estos derechos mediante leyes fundamentales como lo son. En la libertad de expresión podemos señalar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, que establece el derecho a la libertad de opinar y expresión, incluyendo el derecho a buscar, recibir, difundir información e ideas. El marco mexicano, en su Constitución, establece en sus artículos 6 y 7 que garantiza la libertad de expresión, asociación y la libertad de ideas. Podemos mencionar otros instrumentos de protección del sistema como lo son la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada en 1789 en Francia, que en su artículo 10 que se establece que ningún hombre debe ser molestado por razones de sus opiniones y por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarse no se causen trastornos del orden público establecido por la ley. Artículo 11, puesto que la comunicación sin trabas de los pensamientos y opiniones de uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley. Otro de estas es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir información y opiniones y el de difundirlas. Otro instrumento es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que en su artículo 18 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, incluyendo la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o creencias individuales. Artículo 19, en su párrafo primero, menciona que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Párrafo segundo, todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. También otro instrumento es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 5, fracción segunda, que dice que no podrán admitirse restricciones o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes convencionales, reglamentos o costumbres. Otros instrumentos de la Declaración sobre Principios Fundamentales relativo a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra de 1978, en su artículo segundo, párrafo primero, que señala el ejercicio de opinión de la libertad de expresión y de la libertad de información, reconocido como parte integrante de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En su párrafo segundo, el acceso del público a la información debe garantizarse mediante la diversidad de las fuentes y de los medios de información de que disponga. Pero tenemos instrumentos de protección del sistema interamericano. Este instrumento es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo cuarto, que señala que toda persona tiene el derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión de pensamiento por cualquier medio. También otro instrumento es la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que es el llamado Pacto de San José, que es muy importante para nuestro país. Artículo 13, que menciona la libertad de pensamiento y expresión, fracción primera. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. El ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como abuso de controles oficiales particulares. Otros instrumentos podríamos mencionar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en octubre del 2000, y podríamos señalar demasiados instrumentos, pero pasemos al punto 3. Pero antes de pasar al punto 3, señalemos que una cosa muy importante, que son estas solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, que aquí en México conocidos como el INAI, ya desaparecido, y los organismos gubernamentales. Aquí vemos las estadísticas del 2020 y 2022 del número de solicitudes
de sus recibidos, respondidos y pendientes, y el comparativo con las organizaciones gubernamentales. Ahora sí, pasemos al punto 3, que son los mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia social. Rendir cuentas implica dar explicaciones, justificar, someter al escrutinio público y al examen y revisión de la ciudadanía las decisiones y las actuaciones de los funcionarios, por lo que la rendición de cuentas es el requerimiento para que los representantes den cuenta y respondan frente a los representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, que va más allá de la presentación de cuentas claras. Básicamente, la rendición de cuentas consiste en la obligatoriedad de responder por las acciones y el comportamiento propio y en el caso del uso de los recursos públicos. Implica la responsabilidad de responder por las acciones y decisiones relacionadas con estos recursos, teniendo la rendición de cuentas 3 dimensiones: la informativa, la de razones y juicios con respecto a las acciones realizadas o planeadas, y la exigencia como proceso donde se reconoce lo correcto y se castiga lo erróneo. El control social es el derecho y la obligación que tienen los ciudadanos como miembros de una sociedad de intervenir en forma directa o a través de sus representantes legítimamente elegidos en el control de la gestión pública, destacándose la Contraloría Social como la mayor expresión de la democracia participativa, mediante la cual las comunidades pueden ejercer acciones de control y vigilancia y evaluación de la gestión gubernamental y en el manejo de los recursos públicos para que se realicen con transparencia, legalidad y honradez, por lo que se debe considerar la construcción de sistemas de rendición de cuentas. La rendición de cuentas y la vigilancia social son fundamentales para garantizar la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. Podemos mencionar algunos mecanismos de rendición de cuentas, como son los informes de gestión de actividades y resultados, las auditorías, las evaluaciones de desempeño, el acceso a la información pública de las decisiones y acciones de los funcionarios públicos, los mecanismos de vigilancia social, como son la participación ciudadana, las organizaciones de la sociedad civil, en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, los medios de comunicación, las tecnologías de la información mediante portales de transparencia, las plataformas de participación ciudadana, las iniciativas de vigilancia social y las auditorías sociales. Además, lo son los exámenes independientes de la gestión pública, que son realizados por organizaciones de la sociedad civil o por ciudadanos individuales. Auditoría social y vigilancia social. Las auditorías sociales, también llamadas auditorías de cumplimiento social, son una evaluación de las prácticas sociales, éticas y en el rendimiento de una organización. La auditoría social y la vigilancia social son herramientas importantes para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. La auditoría social es un proceso de evaluación y análisis de la gestión pública y de las políticas públicas desde una perspectiva social. Su objetivo es evaluar la efectividad y la eficiencia de las políticas públicas, identificando áreas de mejora y promover la transparencia y la rendición de cuentas mediante la recopilación y análisis de datos, la realización de entrevistas y encuestas y la observación de procesos y procedimientos. Las auditorías sociales son esenciales para promover la transparencia y la rendición de cuentas, para fortalecer la democracia, proteger los derechos humanos y mejorar la calidad de vida de la población en la formulación de políticas públicas más efectivas. La vigilancia social es el proceso de monitoreo y seguimiento de la gestión pública y de las políticas públicas por parte de la sociedad civil y de los ciudadanos, con el objetivo de la vigilancia social para promover esta transparencia y esta rendición de cuentas, identificando áreas de mejora, garantizar que la política pública responda a las necesidades y prioridades de la sociedad mediante la recopilación y análisis de información, mediante la realización de campañas de sensibilización y la promoción de participación ciudadana. La opacidad de la información facilita la corrupción y la impunidad de dificultar la detección y sanciones de actos ilícitos, así como dificulta para acceder a la información y limita la capacidad de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones públicas y al derecho al acceso de información. Desafíos y barreras para la transparencia. La transparencia es un componente fundamental de la buena gobernanza y la rendición de cuentas en la gestión pública. Sin embargo, existen varios desafíos y barreras que pueden obstaculizar la implementación efectiva de la transparencia en la gestión pública. Los desafíos es la resistencia al cambio, ya que la implementación de la transparencia puede requerir cambios significativos en la cultura y las prácticas de las instituciones públicas, lo que puede generar resistencia por parte de los funcionarios y empleados públicos. La falta de capacidad, ya que la implementación efectiva de la transparencia puede requerir habilidades y capacidades específicas, como la gestión de datos,
y la comunicación efectiva, que pueden que no estén disponibles en todas las instituciones públicas. Limitaciones tecnológicas, en la que la implementación de la transparencia puede requerir la adopción de tecnologías específicas, como son las plataformas de datos abiertos, que pueden ser costosas y complejas de implementar. La seguridad y privacidad, en la que la transparencia puede requerir la publicación de información sensible, lo que puede generar preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los ciudadanos. Pero también hay barreras. La falta de voluntad política, ya que la transparencia puede requerir el compromiso y la voluntad política de los líderes y funcionarios públicos, que pueden no siempre estar dispuestos a implementar cambios significativos, ya sea por intereses creados, que es que en la transparencia puede amenazar los intereses de ciertos grupos o de individuos que se benefician de la falta de transparencia y la opacidad de la gestión pública. Cultura del secretismo y la falta de transparencia puede estar profundamente arraigadas en ciertas instituciones públicas, lo que puede hacer que sea difícil cambiar las prácticas y procedimientos. Falta de recursos como el financiamiento y personal capacitado, que puede no estar disponible en todas las instituciones públicas. Para abordar estos desafíos y barreras es mediante el liderazgo, el compromiso de los líderes y funcionarios públicos, la capacitación y el desarrollo de habilidades, las tecnologías y las herramientas específicas como plataformas de datos abiertos y la participación ciudadana y la colaboración con la sociedad civil pueden ayudar a promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Otro desafío para la transparencia radica en las tecnologías de la información y la comunicación como un acercamiento con la ciudadanía mediante el desarrollo del gobierno abierto y electrónico. Y la relación con la transparencia pública, la participación ciudadana y la colaboración en busca de fortalecer las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos, como una democracia más allá de las urnas. Pero esta transparencia puede ser una transparencia pasiva, la cual hace referencia al ejercicio del derecho a la información. La transparencia activa hace referencia a la obligación legal y estratégica de la publicación en formato abierto, y la transparencia forzada, la cual hace referencia a la liberación de información sobre un asunto específico. Existen barreras para la implementación de la transparencia pública en la construcción de políticas, como los riesgos relacionados con la vulneración de derechos, como es el de la privacidad de datos personales y de la propiedad intelectual. Otra barrera es la variedad de formatos y maneras en que se almacena información en las oficinas públicas, pues esta falta de estructura impacta negativamente los tiempos de resolución de la petición. Y además, otra falta estas barreras son la falta de medidas anticorrupción. Gracias.